Cosmología, origen y evolución del universo. Es difícil que como seres humanos no nos hayamos preguntado acerca del origen de la vida y del universo que la alberga, puesto que son interrogantes necesarias para comprender nuestra propia naturaleza. Desde el surgimiento de las primeras civilizaciones, el hombre se preguntó el porqué de la luz y de la oscuridad, porqué de la vida y la muerte, y su modo de abordar la realidad le hizo pensar en seres eminentemente superiores que manejaban nuestros destinos y los del mundo. Es entonces cuando una gran gama de religiones y leyendas pasaron a ser parte del patrimonio cultural de todos los pueblos de la Tierra, como muestra inequívoca de esa enorme curiosidad intelectual que nos ha embargado desde el principio de la historia. El desarrollo del pensamiento científico ha desplazado la frontera del conocimiento hacia ámbitos antaño especulativos, dejándonos un amplio marco de conceptos e ideas y entregándonos valiosas herramientas para juzgar y desarrollar nuestras propias opiniones, a la hora de mirar el enorme espacio rebosante de vida que nos rodea. Para comprender todo esto debemos saber que la cosmología es la ciencia que estudia el universo en su totalidad. Se ocupa científicamente de aspectos como la composición del universo, su estructura, forma, origen, evolución y destino final. Para ello, se sirve de la observación astronómica y el conocimiento científico. Otras ciencias como la astronomía, la física y las matemáticas son de gran utilidad para la cosmología. Los avances tecnológicos son fundamentales en el desarrollo de la cosmología moderna. Debemos saber que el objeto de estudio de la cosmología es el observar al universo y que lo analicemos como un todo. Sus dimensiones se determinan por el poder de alcance que tienen los telescopios modernos, el cual llega a los 10.000 millones de años luz. Esta constituye la medida espacial más grande de la ciencia, pero la cosmología también la relacionamos con la medida más pequeña, la cual es 10 a la menos 35 metros. Los cosmólogos nos dicen que estas eran las dimensiones del universo en sus primeros instantes de existencia. Entonces, podemos considerar que antes el universo era mucho más pequeño que una cabeza de alfiler y que los diminutos granos de materia. Esto sucedió aproximadamente hace 15.000 millones de años, y desde entonces el universo se halla en constante expansión. La cosmología moderna comienza hacia el año de 1700. Entonces se plantea la idea de que todas las estrellas de la Vía Láctea forman una agrupación en medio de un universo mucho mayor. Antes se creía que nuestra galaxia era todo el universo. Debido a sus grandes dimensiones, la expansión cosmológica se considera como el fenómeno más grandioso de la naturaleza. Este primero fue descubierto a partir de medios matemáticos y posteriormente detectado mediante observaciones astronómicas directas. El honor de haber descubierto la expansión cosmológica se le atribuye al matemático ruso Alexander Friedman y al teórico belga Georges Lemaître. De 1922 a 1924, Friedman propuso un modelo del universo no estacionario, lo que constituyó la base de la cosmología moderna. En 1922, descubrió una de las primeras soluciones cosmológicas de las ecuaciones de la relatividad general, la correspondiente a un universo en expansión. La expansión del universo fue corroborada y descubierta mediante la observación por Georges Lemaître en 1927, secundado por Edwin Hubble en 1929, a partir de sus medidas de alejamiento de diferentes galaxias. Existen 4 teorías, las cuales son fundamentales para que podamos explicar el origen del universo. Estas son la teoría del Big Bang, la teoría inflacionaria, la del estado estacionario y la del universo oscilante. A continuación, veremos qué nos dicen cada una de estas teorías. La teoría de la gran explosión es mejor conocida como la teoría del Big Bang. Se considera la más popular y con mayor aceptación en la actualidad. A partir de una serie de soluciones respecto a las ecuaciones de relatividad general, esta teoría supone que hace unos 14.000 o 15.000 millones de años, toda la materia que existe en el universo, lo cual incluye al universo mismo, estaba concentrada en una zona demasiado pequeña, lo que tuvo como consecuencia que explotara de una manera violenta
y fue así como comenzó a expandirse. En otras palabras, hubo una liberación de energía del vacío, por lo cual, al solo haber energía, el universo se comenzó a dilatar, y ésta se transformó en materia compleja, y posteriormente en común, protones, neutrones y electrones. El universo, al expandirse, se enfrió, y llegó un momento en que se enfrió tanto que se empezaron a formar las estrellas, luego las galaxias, sistemas planetarios. Es por esto que esta es la teoría de las más aceptadas y de las más creíbles e importantes. Pero una cuestión que es muy interesante analizar es si el universo seguirá en constante expansión por el resto de los tiempos, o si, por el contrario, un evento similar al que le dio origen puede hacer que el universo entero vuelva a contraerse. Big Crunch. En el siglo XX, la cosmología está marcada por dos grandes avances: la teoría de la relatividad de Einstein y la teoría inflacionaria. La relatividad unifica el espacio, el tiempo y la gravedad, y cambia la visión del tejido del universo. La teoría de la inflación cósmica o inflacionaria fue formulada por el gran cosmólogo y físico norteamericano Alan Guth, que intenta explicar los primeros momentos del universo basándose en estudios sobre campos gravitatorios fortísimos, como los que existen cerca de un agujero negro. Esta teoría supone que una fuerza única se dividió en las cuatro que hoy en día conocemos: gravitatoria, electromagnética, nuclear fuerte y nuclear débil, provocando el origen del universo. La teoría del estado estacionario se opone a la tesis de un universo evolucionario. Los seguidores de esta teoría consideran que el universo es una entidad que no tiene principio ni fin. No tiene principio porque no comenzó con una gran explosión, ni se colapsará en un futuro lejano para volver a nacer. El impulsor de esta idea fue el astrónomo inglés Edward Min, y según ella, los datos recabados por la observación de un objeto ubicado a millones de años luz deben ser idénticos a los obtenidos en la observación de la Vía Láctea desde la misma distancia. Min llamó a su tesis principio cosmológico. En 1948, algunos astrónomos retomaron este principio y le añadieron nuevos conceptos como el principio cosmológico perfecto. Se establece, en primer lugar, que el universo no tiene génesis ni un final, ya que la materia interestelar siempre ha existido, y en segundo término, el aspecto general del universo no solo es idéntico en el espacio, sino también en el tiempo. La teoría del universo oscilante nos dice que nuestro universo sería el último de muchos que surgieron en el pasado, luego de sucesivas explosiones y contracciones. El momento en que el universo se desploma sobre sí mismo, atraído por su propia gravedad, es conocido como Big Crunch. Entonces, este fenómeno marcaría el fin de nuestro universo y el nacimiento de otro nuevo. Esta teoría fue planteada por el profesor Paul Steinhardt, profesor de física teórica en la Universidad de Princeton. La teoría de la creación, conocida como creacionismo, es una teoría científica que postula que el universo, la Tierra y la vida en la misma fueron deliberadamente creados por un ser inteligente superior llamado Dios. Hay diferentes visiones dentro de esta teoría, y por eso el creacionismo se debe clasificar en dos criterios: un criterio científico y un criterio en cuanto a su relación con la creencia evolucionista. En conclusión, también es interesante saber que las estrellas fueron las que formaron otros elementos, como el carbono. Por eso se dice que somos polvo de estrellas, además de que las grandes preguntas que nosotros nos vayamos formulando hacen que la ciencia vaya avanzando.